Así es, bienvenidos a cada uno y que Dios le bendiga. Gracias, Rubén. Damos gracias a Dios por sus vidas. Si hay alguien que nos visita por primera vez, bienvenido. Estás entre familia, estás en tu casa, en el asiento enfrente tuyo hay una tarjeta que dice tarjeta de conexión. Si fueras tan amable de llenar esta tarjeta y al final de la reunión la puedes dejar allá en la mesa de conexión, porque queremos hacer una conexión contigo. Bueno, esta semana es una semana interesante porque es una semana cuando se celebra el Día del Amor y Amistad, ¿verdad? Algunos lo tienen muy presente, otros tal vez se les había olvidado, no sabían, y están diciendo, gracias pastor que me recordaste, si no mi esposa se hubiera enojado mucho conmigo, que no le he comprado nada, que no había pensado en hacer nada. Sí sería bueno hacer eso. Es más, esta semana que viene mi esposa y yo vamos a estar compartiendo acerca del matrimonio, acerca del noviazgo, acerca de las amistades, todo lo que tiene que ver con relaciones en nuestra vida. Entonces, si estás casado, si eres soltero, cualquier de tu estación en la vida en este momento, no falta la semana que viene porque va a haber algo para ti que te va a ayudar y también que te va a equipar para ayudar a otros. Entonces, invita a alguien a venir contigo la semana que viene y vamos a tener una reunión muy divertida y también donde Dios nos va a hablar, nos va a sanar. Bueno, hoy sentí en mi corazón hablar un poco acerca del amor. Hoy quiero hablarles acerca del tema amor radical. Amor radical. Si tienes su Biblia, busca conmigo en el libro de Marcos, el capítulo 12. Marcos 12, si usas una Biblia digital, puede prenderlo en este momento y vamos a leer juntos un pasaje muy importante, varios versos en el libro de Marcos. Marcos, el capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 28 al 34. Dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien, entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El mandamiento más importante, contestó Jesús, es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Es una frase interesante que Jesús le dice a este hombre. Es más, no me acuerdo de muchos otros lugares en la Biblia donde Dios dice a alguien, ¿sabe qué? Estás muy cerca del reino de Dios ya. O sea, en otras palabras, tú estás captando principios que la mayoría de los demás todavía no han captado. ¿Y por qué Jesús le respondió así? Pues tenemos que examinar cuál fue la pregunta. La pregunta de este hombre a Jesús fue, ¿qué es lo más importante? Y sabe que a veces en nuestra vida complicamos las cosas, ¿no? Y tenemos que regresar y analizar de qué se trata todo esto. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Entonces, si uno hace una pregunta tan específica, hey Jesús, si tú dices que tú eres el Hijo de Dios, este hombre dice, ¿qué dirá el Hijo de Dios? ¿Qué es lo más importante? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y Jesús le contesta,
Ama a Dios y ama a los demás. Vamos a analizar esa respuesta en un momento, pero primero quiero explicarles algo. Cuando este hombre le hizo esa pregunta a Jesús, ¿qué es lo más importante? Tiene que ver con estos números que estoy poniendo aquí en la pantalla. Jesús le dijo que hay dos cosas: ama a Dios y ama a los demás. Ahora, esto fue resumen de lo que de los 10 mandamientos. Si uno analiza los 10 mandamientos, unos de esos mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Por ejemplo, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él, no tendrás otros dioses, no harás ídolos, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con nuestra relación vertical con Dios. Y los demás tienen que ver con nuestro trato con la gente, de no matar, de no mentir, de no cometer adulterio, ¿verdad? Son cosas horizontales. Si pensamos en vertical, horizontal. Entonces Jesús dice, hay dos. Y esto resume los 10. Pero ¿sabe que los 10 es un resumen de 613 mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento? Eso sí sería bastante recordar. 600, imagínate que le dices a tus hijos un día, hijos, quiero que se portan bien y las reglas de esta casa, solamente hay 613 reglas en esta casa, ¿verdad? Hasta nosotros como adultos diríamos, eso es demasiado recordar, ¿verdad? Y los judíos dividían esos 613 en 365 y 248. Los 365 son conocidos como esos mandamientos de que no harás esto, como los negativos, no hagas esto, no haga aquello. Y los 248 afirmativos, sí hay que hacer esto, sí debes hacer aquello. Ahora, cuando pensamos en 365, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Los días del año, ¿verdad? Entonces, esa es como la aplicación que daban, que cada día había una nueva regla de qué es lo que no debes de hacer este año, ¿verdad? Y 248, para los judíos, ellos decían que eso era la cantidad de huesos en el cuerpo humano combinado con los órganos más importantes, ¿verdad? Tenían una manera de enseñar a los demás esas divisiones. Entonces usaban esta aplicación. Entonces cuando el hombre le acerca a Jesús y dice, ¿qué es lo más importante? Su contexto lo más probable no fue de los 10, ¿cuál es el más importante? Era de los 613. ¿Quieres hablar de complicado? Eso es bastante, ¿verdad? Entonces Jesús dice, de todo eso, te lo voy a resumir en 2. Ama a Dios y ama a los demás. Hoy vamos a aprender de amor radical. Vamos a analizar la respuesta de Jesús. El hombre le hace la pregunta y el verso 29 de Marcos 12 dice, Jesús contestó, el mandamiento más importante es... Y eso es como una introducción a lo que nos va a decir el siguiente verso. Pero él dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ahora, esa es una referencia a una frase, una oración del libro de Deuteronomio. Y cuando Jesús dice esto, era algo muy fresco en la mente de este hombre, porque los judíos tenían una tradición de repetir esta oración cada mañana y cada noche. La oración en hebreo se llama Shama. Y la razón que se llama así es porque esa palabra escucha en español, en hebreo es Shama. Y lo que quiere decir es pon atención. A veces hemos dicho a nuestros hijos, escucha. No de que solamente físicamente, sino pon atención a lo que te estoy diciendo. Y esa fue una declaración de Dios. Escucha, pon atención, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ahora Jesús aquí crea puente para relación, para una plática con este hombre, porque es algo que tenían en común. Esa tradición de decir esa oración. Es una oración muy linda, muy especial a los judíos, y quería que hoy los escuchan esta oración, no solamente dicho, sino cantado en hebreo. Entonces, pueden tocarlo. Shema.
bonito, ¿no? La oración que encontramos aquí que Jesús cita es esa del hebreo, Shama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Entonces, antes de que Jesús le dice, ama al Señor tu Dios, ama a los demás, lo primero para tener amor radical solo puede ocurrir cuando Dios es el Señor de nuestra vida. Es como la base de todo lo que uno después va a aprender del amor. Tiene que ver con su devoción a Dios y entender quién es Dios en su vida. Dice ahí la frase, el único Señor. Esto quiere decir que no puede haber otros dioses en nuestra vida. Otros dioses serían ídolos. En su forma más obvia, un ídolo es una estatua, ¿verdad? Que uno dice, esto representa a Dios y lo voy a adorar. Pero a veces hay ídolos en nuestra vida, en especial en tiempos modernos y fuera de las culturas del mundo este. Los ídolos principalmente pueden ser materialismo, dinero. El Nuevo Testamento nos habla de que el dinero puede ser un ídolo para muchos. Ídolos son las cosas que toman el lugar de Dios en nuestras vidas. Para tener amor radical para Dios, Él no puede ser uno de muchos dioses que servimos. O dice, pues pastor, yo no adoro a Buda, a otros dioses de otras religiones, yo solamente adoro a Jesús. Sí, pero puede ser otras cosas del mundo natural, otras cosas de nuestra sociedad y cultura que toman el lugar antes de Dios. Por ejemplo, en nuestro tiempo, para algunos, el trabajo es un ídolo. Porque si uno se satura de trabajo, hace eso antes de adorar a Dios. Para otros, el descanso puede ser un ídolo, es lo opuesto, ¿verdad? Pasan todo el tiempo descansando cuando deben estar trabajando, pero esas dos cosas, trabajo o descanso, son cosas buenas que Dios diseñó para nosotros, pero tienen que venir después de Dios. Dios tiene que ser primero, tiene que ser el único Señor en nuestra vida. Quiere decir que si yo voy a trabajar es solamente lo que trabajo en el contexto de mi relación con Dios. Si yo voy a descansar, solamente lo hago debido a mi relación con Dios. También divertirnos. No es un pecado ir al lago. Ahora nadie piensa en ir al lago hoy con el día que estamos teniendo, ¿verdad? Pero espera hasta que son 95 grados con un solazo impresionante y después llega el fin de semana, pues vamos al lago, vamos a la iglesia. Yo lo que te quiero sugerir es, ven a la iglesia primero, después vaya al lago. ¿Sabe por qué? Porque es una prioridad en mi vida. Dios es primero, busco a Él y a su reino primeramente y después todo lo demás vendrá. No hay nada malo en ir y descansar esta tarde. Es más, debes de hacerlo. Hoy es un día de descanso, es cuando adoramos a Dios y descansamos. Eso es bueno hacer. Pero si el descanso o el trabajo toma primer lugar antes que Dios, tenemos un ídolo. Algo que decimos, esto es más importante que Dios. ¿Por qué? Porque decimos, Dios, yo no te confío de que si yo descanso hoy, de que voy a tener lo que necesito. ¿Sabe que tomar un día de descanso es una prueba de fe? Muchos no lo ven así, pero sí lo es. Porque quiere decir, Dios, te voy a confiar con los otros 6 días de la semana. Financieramente, tener a Dios en primer lugar en nuestra vida con nuestras finanzas es una prueba de fe. Es decir, Dios, yo creo que si te doy a ti la primera parte, la primera 10ª parte, conocido como el diezmo, yo tengo fe de que el otro 90% se me va a cubrir todo lo que necesito y más, y tu bendición estará sobre mi vida. Es una cuestión de prioridades. Tenemos que examinar si no hay ningún ídolo en nuestra vida, ninguna cosa que tome lugar antes de Dios. Entonces, Marcos 12:30, Jesús empieza a contestar, ya que ha establecido el Shama, escucha Israel, el Señor tu Dios,
es el único Señor en tu vida, ya nos va a dar una lista. Para los que les gusta tomar listas, hacer listas, tomando sus notas, aquí nos va a dar 4 cosas que Jesús dice, de esta manera debes de amar a Dios, si es tu único Señor. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, el punto número 2 hoy es el primer punto de la lista de Jesús. Amor radical es con todo el corazón. Con todo el corazón. Ahora, esta semana es Día del Amor y Amistad y los que están casados aquí, pues lo más seguro, a menos de que andan peleados, van a darse un regalito, ¿verdad? Van a escribir una cartita ahí, una tarjeta, ¿verdad? Van a decir algo. Entonces, al hacer eso, no te recomiendo escribir algo así. Mi amor, te amo con la mayoría de mi corazón. Casi todo mi corazón te pertenece. Ups. Espero que tu sofá es muy cómodo, ¿verdad? Porque ahí vas a estar durmiendo, ¿verdad? Nadie quiere escuchar eso, ni Dios. Imagínate nosotros llegar y adorar a Dios y decir, Dios, te doy casi todo, toda mi vida. Te doy la mayoría de mi corazón. No. Y Jesús dice, si quieres tener amor radical, es con todo el corazón. La semana pasada, siendo fin de semana del Super Bowl, hablamos del corazón de un campeón. Más enfocado tal vez en cosas deportivas que en cosas románticas. Pero el corazón es un factor común en todas estas cosas. Aprendimos de la importancia del corazón, que es la esencia de quienes somos. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Para los judíos, el corazón era lo más importante. Aunque tú y yo sabemos que procesamos pensamientos con nuestro cerebro, con nuestra mente, ellos asignaban los pensamientos desde el corazón. Decían, en el centro de quién eres tú, de ahí sale todo. Salen tus palabras, salen tus pensamientos, tu carácter, tus acciones. Todo comienza aquí en el corazón. Entonces la primera cosa en nuestra adoración a Dios es amar a Dios con todo el corazón. Después, amor radical es con toda el alma. Tal vez en este caso podemos hablar acerca de nuestras emociones, ¿verdad? De que la manera que sentimos las cosas. ¿Sabe qué? A mí no me gusta estar en ambientes espirituales donde hay un montón de emocionalismo, digamos, y nada de palabra. Pero tampoco me gusta estar donde es pura letra y no hay espíritu. Cuando servimos a Dios, estas dos cosas se deben de conectar. Yo les he dicho muchas veces que nuestra oración para cada uno al venir a la iglesia es de que hoy vas a sentir algo, hoy vas a aprender algo y sobre todo hoy vas a cambiar algo. Cuando amamos a Dios debe de tocar cada aspecto de nuestra vida, comenzando con nuestro corazón y también con el alma, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Debemos de sentir algo cuando estamos en la presencia de Dios. Y si tú tienes ese switch apagado, préndelo hoy. No es malo llorar en la presencia de Dios por el gozo y la paz que uno siente. No es malo reírse en la iglesia. Está bien tener sentimientos y emociones y conectarnos emocionalmente a lo que está sucediendo. Porque también eso quiere decir que uno está conectando su vida real a lo que está pasando, que no somos un robot, que lo que nosotros aprendemos aquí lo vamos a aplicar en las cosas más básicas de nuestra vida. Quiere decir que vamos a obedecer la voluntad de Dios. Juan 14:15, Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Eso quiere decir que mi alma, mi voluntad dice, te voy a servir, Dios. En lo práctico, en lo diario de mi vida, te voy a servir, voy a obedecer tu palabra.
Ahora, después de nuestras emociones vienen nuestros pensamientos. Número 4, amor radical es con cada parte de nuestra mente. De que mis pensamientos sean la palabra de Dios, mi meditación sea sobre su palabra, que mi mente está conectada a lo que estoy haciendo, que no soy un loco. ¿Sabe qué? Cuando nos hacemos cristianos radicales, no debemos hacernos raros, solamente radicales. Tener amor radical. Y eso quiere decir que voy a pensar aún mejor, mis pensamientos van a ser mejores, porque voy a tener una mente renovada. Tenemos tantas cosas que a veces tenemos por la influencia de la cultura o otras cosas en nuestra vida que forman pensamientos y mentalidades que no se alinean con la palabra de Dios. Pero cuando uno tiene amor radical, dice: Dios, también te doy mi mente. Cambia mi manera de pensar. Quiero pensar en las cosas de una manera diferente. Y la última cosa en la lista de Jesús es acerca de nuestras fuerzas. Porque amor radical es con toda nuestra fuerza. Ahora, hay muchas maneras de definir fuerza. Sí implica a veces acciones físicas. Ya hemos hablado de emociones, de mentalidades o pensamientos. Ahora, de mis acciones, con mis fuerzas, con lo que yo físicamente puedo hacer. Dios, te quiero adorar, te quiero dar lo mejor, con mis recursos, con mis finanzas. Dios, yo quiero amarte con todo lo que soy, con mi tiempo, con mis esfuerzos, con mi sudor. Dios, yo te quiero honrar. Esto es tener amor radical, amar a Dios con el corazón, con el alma, con nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si quieres experimentar amor radical, requiere que sea un amor completo, con cada aspecto, con cada dimensión, con cada expresión posible del amor. Tal vez algunos en este lugar todavía no han hecho eso, no expresan su amor a Dios, tal vez solamente en tu intelecto. Para otros tal vez es solamente en tus emociones. Lloras mucho en la presencia de Dios, pero cambias poco. Que sea total. Que sea un amor radical. Jesús continúa diciendo en el verso 31 de Marcos 12, dice: el segundo es igualmente importante. Todos digan conmigo: igualmente. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces el punto número 6 hoy es que cuando amamos a Dios con un amor radical, amaremos a los demás. Jesús dice: lo más importante es amar a Dios y igualmente amar a los demás. Amar a Dios es un amor vertical. Amar a los demás es un amor horizontal. Esto nos da la forma de una cruz. Cada vez que pensamos en la cruz, que vemos una cruz, debemos de recordar en ese momento amar a Dios y amar a los demás. Mi amor vertical, mi amor horizontal, debe de ser lo que siempre llega a nuestra mente y un recordatorio muy importante. Ahora, Jesús no dice: amar a los demás es más importante que amar a Dios. Tampoco dice: amar a los demás es un poquito menos importante. Dice: es igualmente importante. Son iguales. Los dos son súper importantes. Es más de 613 cosas. Jesús resume todo esto en 2 cosas. Ama a Dios y ama a los demás. La Biblia nos dice mucho acerca de este concepto de amar a los demás. Hebreos 13:16 dice: y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Qué interesante ese uso de la palabra sacrificio. Tal vez para ti y para mí no tiene tanto significado, pero en esos tiempos, en esa región del mundo tenía muchísimo significado. Había 2 sistemas de adoración para los judíos en los tiempos de Jesús. La primera es la sinagoga. Eso eran como, digamos, iglesias satélites.
eran a nivel más pequeño, solamente requería como 10 familias reunidas en un lugar y formaban una sinagoga. Había sinagogas por todas partes de esa región del mundo en los tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque como 400 y pico de años antes de Jesús, ya los judíos por fin estaban regresando, pero habían sido conquistados. Y Jerusalén había sido destruido, el templo había sido destruido, muchas cosas habían sucedido en un reino dividido del norte y del sur, muchas cosas que habían pasado. Es más, hay 400 años de silencio, desde cuando termina el Antiguo Testamento a cuando comienza el Nuevo Testamento con los evangelios y la historia de Jesús. Y durante ese tiempo, por toda esa región, empezaron sinagogas. No vemos eso en el Antiguo Testamento, fue algo que sucedió en ese lapso de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y lo tenían que hacer a fuerzas. ¿Por qué? Porque el templo en Jerusalén había sido destruido. Pero antes de los tiempos de Jesús, Herodes era un gran constructor. Y él había reconstruido el templo en Jerusalén y era lo más bonito que había sido, más grande aún que el templo que había hecho Salomón. Entonces, el otro sistema de adoración para los judíos era el templo. Uno era la sinagoga y después como sede central el templo ahí en Jerusalén. Y cada día en Jerusalén ofrecían sacrificios. Y para los judíos, igual que la oración del Shama, también los sacrificios diarios eran tan importantes para ellos, porque por fin tenían su templo de nuevo. Entonces imagínate ahora que alguien te diga, ¿sabe esos sacrificios del templo? Oh, sí, es lo más importante. No, ayudar a tu prójimo es más importante. ¿Cómo? Sí. No podemos decir, bueno, me gusta la parte vertical de ser cristiano. Es más, yo me quiero olvidar de todo, incluyendo los que están a mi alrededor. Yo solamente me quiero enfocar en Dios. Es nomás Jesús y yo y un cafecito. ¿Verdad? No, Señor, no es opción. O he visto también el otro extremo. Es más, tal vez para esta generación, que algo bueno es de que le importa tanto la ayuda social hacia los demás en necesidad. Pero si no nos cuidamos, eso también puede ser llevado a un extremo de que servir a la necesidad de la humanidad toma el lugar de servir a Dios. Los dos son peligros. Jesús nos da aquí fórmula perfecta. Ama a Dios, ama a los demás. Lo que vamos a aprender es de que cuando amamos a Dios, tenemos que amar a los demás. Porque amar a Dios es recibir su amor en nuestra vida. Y al recibir ese amor en nuestra vida, no hay opción más que amar a los demás. Amén. Primera de Juan 3:18 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Primera de Juan 4:8 dice, pero el que no ama no conoce a Dios. Hello. Porque Dios es amor. Es por eso que les digo, no es una opción decir, no más Jesús y yo y nadie más. No es opción. Tenemos que amar a los demás. Romanos 13:8 dice, no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Otra vez, lo de los sacrificios, lo de la ley, sabemos que esto se cumple en nuestro amor por Dios y nuestro amor por los demás. El séptimo y último punto hoy es, para poder amar a Dios y otros, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Para algunos eso les suena raro. Tal vez has visto enseñanzas de la nueva era o libros que hablan hasta de una manera muy egoísta, ¿no? De que tú eres el enfoque, que tú eres lo más importante. No. Esto no es promover el egoísmo, pero es reconocer una nueva identidad. No nos amamos por lo que hemos hecho,
sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Es más, cuando nos amamos por lo que hemos hecho, a lo mejor ese amor se va a convertir en odio porque a veces odiamos cosas de nosotros. Tenemos complejos, inseguridades. Y decimos, yo detesto esto de mí. Puede ser algo muy insignificante. Les puedo confesar una inseguridad que yo luché por muchos años de mi vida, que comenzó en mi niñez. Mi nariz. Yo me acuerdo el día, como niño, a lo mejor yo tenía como, 8 o 9 años, que me miré en el espejo y dije, mi nariz sigue creciendo. Y no me gusta. No me gusta en proporción al resto de mi cara, ¿sabe? No me gusta. Y una vez alguien, años después, me hizo un comentario y me dice, tú tienes una nariz muy grande. Pero yo lloré, pero como bebé, porque tocaron un punto de inseguridad que yo tenía, que no le había dicho a nadie, ni a mis padres. Y ahora me suena chistoso, ¿no? Y mi esposa dice que le encanta mi nariz, entonces yo estoy bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Amor radical. Entonces, suena chistoso compartirlo. Y a lo mejor si tú compartes cuál es tu inseguridad, los demás dirían, no eres así. No se nota, no es la gran cosa, se ve bien. Pero para uno es una inseguridad horrible. Algunos que no les gusta su estatura, otros que no les gusta cómo suena su voz. Y mucho más profundo que a veces esos aspectos físicos, a veces son cosas que hemos hecho, cosas que hemos dicho. Causa hasta un odio de nosotros mismos. Odiarte a ti mismo es odiar algo que Dios ama. Si nos odiamos a nosotros mismos, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo? Porque amamos al prójimo como a nosotros mismos, es lo que dice Jesús. Son 2 mandamientos, ama a Dios y ama al prójimo, a los demás. Pero Jesús lo califica, dice, ama a los demás como te amas a ti mismo. Entonces, si yo miro a mi vida y digo, odio como soy, detesto esto de mí, soy feo, soy una persona horrible, soy miserable. Cuando veo a los demás, ¿qué es lo que voy a decir? Te odio, eres feo, ¿verdad? Es la mentalidad. Pero si uno dice, gracias a Dios, que Él borró todo mi pasado y extendió su misericordia hacia mi vida y ahora Él me llama hijo de Dios, soy una persona nueva. Cuando yo veo a los demás, yo no veo sus imperfecciones, yo veo lo que Cristo puede hacer en sus vidas y digo, ¿sabe qué? Tú eres un futuro hijo de Dios. El título que le di fue Amor Radical. Es lo que sentí en mi corazón, que así debía de llamar el sermón, amor radical. Pero ¿por qué usar la palabra radical? Otro de los pasajes, cuando uno estudia acerca del amor, hay una escritura muy bella. Busca conmigo en Efesios, el capítulo 3, verso 14. Efesios 3, 14. Vamos a encontrar una oración tan linda de Pablo para los Efesios. Dice en Efesios 3:14, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes.
Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¡Qué oración más linda! ¡Qué cuadro más bonito nos pinta del amor de Dios! Dice que es tan ancho, que es tan largo, tan alto, tan profundo. Eso en sí, esas 4 palabras, son un estudio bello del amor de Dios, pero no es nuestro enfoque hoy. Es más, quiero traer a tu atención esta frase en Efesios 3:17. En medio de esa oración dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios. Ahora, cuando pensé en darle el título Amor Radical, cuando yo pienso en la palabra radical, yo pienso en algo que no es así promedio, status quo, más o menos. Es algo radical. Si alguien dice, no, es que hice un cambio radical, ¿qué quiere decir? Un cambio grande. Entonces, amor radical para mí es amor grande. Es amor que llama la atención. Y todo eso es muy cierto. Pero decidí de curiosidad examinar de nuevo la definición de la palabra radical. ¿Notan lo que dice aquí? Echarán raíces profundas ¿en qué? En el amor de Dios. Damas y caballeros, la definición de la palabra radical es de la raíz o relacionado con ella. Ahora cuando vemos este verso lo vemos de otra manera. De entender que el amor radical que Dios quiere que nosotros tengamos y expresemos a los demás también. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Esto quiere decir que el amor que tú y yo debemos de tener para Dios tiene raíces, porque es un amor radical. Y la palabra radical quiere decir relacionado con raíces. ¿Por qué necesitamos raíz? Porque algo que va a crecer tiene raíz. Nada crece que no tiene raíz. Y esas raíces son muy importantes para seguir creciendo. Para poder producir fruto bueno, algo tiene que tener raíces. El amor de Dios en nuestras vidas que recibimos de Él, el amor que le damos a Él, el amor que damos a los demás no es un evento de una sola vez. Es un proceso continuo. Y el amor de Dios hoy quiere hacer raíces en nosotros. Quiere ser un amor radical. Quiere decir que va a ir creciendo. Que aunque ayer amé mucho a Dios, hoy lo amo más. Porque esa raíz siguió creciendo. Y mañana le voy a amar aún más. Porque es amor radical. Es amor que tiene que ver con raíces. Y esa semilla es plantada en mi corazón. Pregunta para ti es si tú tienes amor radical. No que uno lo define como grande o no grande, pero si es un amor que está creciendo. Amor que está creciendo. Que hoy amas más a Dios que ayer y mañana le vas a amar aún más. Que la manera que amas a los demás, aunque tal vez hace unos días hiciste algo más o menos bonito por alguien y te sentiste muy bien, que hoy quieres hacerlo aún más y mañana quieres amar a los demás. El punto es de seguir creciendo en nuestro amor por Dios y en nuestro amor por los demás, y eso causará una felicidad en nosotros. Si damos, recibiremos. Y si dices, yo no tengo para dar, yo no tengo amor, yo no siento que me amo a mí mismo, comienza recordando que hay un solo Dios.
Ámalo a Él con todo tu corazón. Y cuando empiezas a amar a Él, Él te mostrará cómo y cuándo amar a los demás. Y eso causará un gozo que llene tu corazón. Pero hoy Dios quiere sanar el corazón, porque en el corazón eso determina el rumbo de nuestra vida. Y ahí la semilla del amor de Dios quiere ser plantada hoy. No para quedarse ahí en forma de semilla, sino para empezar a crecer, para tener raíces, porque es un amor radical. Hoy Dios lo quiere hacer en tu vida. Primera de Juan 4:19 dice: nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos amó antes de que hicimos cualquier cosa para merecer su amor. ¿Tú sabes que no hay nada que puedas hacer para merecer el amor de Dios? Y algunos tal vez están ahorita en limbo, en una espera, diciendo: me voy a portar muy bien por como 2 meses y después me voy a acercar a Dios, porque quiero ganar su amor. Tú puedes esperar 2 meses, 2 años, puedes ser perfecto, un niño muy bien portado por años, y nunca será lo suficiente para merecer o ganar el amor de Dios. Pero tengo buenas noticias: ya tienes el amor de Dios. No tienes que hacer nada. Es más, Dios nos recibe exactamente como estamos. Lo único que tenemos que recordar para entender este principio es la historia del hijo pródigo. Porque en esa historia el hijo pródigo había hecho un desastre de su vida. Tomó la herencia de su padre y lo malgastó. Y se encontró en el lugar más bajo que alguien puede estar. No tenía de comer, no tenía nada, no tenía nadie. Y en esa posición sucia, con mucha vergüenza y pena, decidió regresar a la casa de su padre. Cuando se iba acercando, estaba a lo mejor ya ensayando qué es lo que le voy a decir. Y ya tenía preparado su speech, su discurso, su pretexto, su excusa. Diciendo: yo sé que no merezco ser un hijo de nuevo, pero recuerdo que hasta los siervos en la casa de mi padre viven mejor que vivo ahora. Entonces, acéptame por lo menos como un esclavo, como un siervo. Pero ¿cuál fue la reacción del Padre Celestial? ¿Por qué digo eso, Padre Celestial? Porque Jesús nos está contando esta historia acerca de nosotros, porque cada uno hemos sido el hijo pródigo, y nos está contando del amor del Padre. Porque nuestros conceptos y mentalidades muchas veces de Dios son tan equivocados, erróneos. Pensamos que Dios nos va a rechazar, que Dios nos va a decir: sí, vas a servirme por 6 meses como empleado, y si trabajas muy bien, si por tus obras te portas muy bien por 6 meses, entonces tal vez te dejamos cenar con nosotros adentro de la casa. No, así no fue la reacción del Padre en la historia que Jesús nos cuenta, hablando del amor del Padre Celestial. Dice que el Padre lo vio acercándose desde lejos y fue corriendo hacia Él. Y que fue y lo abrazó y lo besó. Ahora, este hijo pródigo no venía con la mejor ropa, que se había bañado, se había puesto un perfume bien rico, había estado trabajando con puercos. Seguro se odiaba a sí mismo, como no podemos imaginar. El Padre lo abraza y dice: vamos a tener una fiesta, porque mi hijo, que estaba bien alejado, estaba perdido, ahora lo hemos encontrado. Inmediatamente el Padre lo amó y lo abrazó, porque Dios tiene un amor radical para nosotros.
Y en respuesta a eso es lo que causa un amor radical hacia Él. De recordar de todo lo que nos ha perdonado, cómo Él nos ha rescatado. Y ya cuando vemos a los demás, no queremos verlos con ojos de odio, porque sabemos cómo nos odiamos antes a nosotros y ahora hemos sido sanados de eso. Y ahora somos completos en el amor de Dios y restaurados. Es tiempo para amor radical. Un amor que echa raíces y que crece cada día más. Que cada uno en este lugar tenga la convicción de que mañana vas a amar a Dios aún más que lo amas hoy. Porque hoy lo amas más que lo amaste ayer. Porque eso es un amor radical que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Él nos amó primero. Cuando no habíamos hecho nada para merecer su amor, es más, todo lo contrario. Habíamos hecho y dicho y pensado cosas para descalificarnos de su amor. Pero ahora, Él nos ha amado y ahora le amamos con todo nuestro corazón. Cierre tus ojos hoy. Padre Celestial, sana cada herida en el corazón de mis queridos hermanos. Cada inseguridad, cada complejo, cada memoria, cada frase que alguien dijo sobre ellos, tal vez con intenciones o tal vez sin querer, que ha causado años y años de odio a sí mismo. Borra, Dios, todas esas heridas. Con tu presencia, Dios, ven como un bálsamo y sánanos. Comienza hoy, Dios, en nuestro corazón. Sánanos, Dios, de cualquier abuso, de cualquier falta de amor o expresión de amor en nuestra vida. Que tú seas todo que necesitamos, Dios. Que en ti seamos completos y sanados. Toca cada corazón aquí hoy, Dios. Sana las heridas del pasado. Y ya que has sanado nuestro corazón, queremos crecer en nuestro amor por ti. Queremos tener un amor radical. Como oró Pablo por nosotros, dirigido por tu Espíritu Santo, Dios. Que tendremos raíces profundas en tu amor. Y que esas raíces nos sostendrán, nos harán más fuertes. Con cada ojo cerrado, mientras el Espíritu Santo sigue ministrando al corazón de cada persona en este lugar, quiero preguntar si hay alguien en este lugar que nunca ha conocido el amor del Padre. Tu concepto de Dios será de un Dios enojado, lejos, un Dios que estaba nomás esperando para regañarte y castigarte. Quiero decirte que no es así. Es un Dios que te ama con un amor perfecto, con un amor radical. Y hoy tú puedes invitarle a tu corazón y Él te va a sanar. Va a cambiar tus mentalidades. Va a sanar tus temores y inseguridades. También hay otros en este lugar que en un momento conocían el amor de Dios, pero se han alejado. El Señor no es tu único Señor. No es de que odias a Dios, pero Él es uno de muchas cosas de importancia en tu vida. Y hoy tú sabes que necesitas hacerle a Él lo primero por encima de todo lo demás. Y tu único Dios. Si eso eres tú, te quiero dirigir en una oración para acercarte de nuevo a Dios o por primera vez. Levanta tu mano ahí donde estás y manténla levantada. No te vamos a pedir salir a otro lugar o venir aquí al frente, nomás ahí donde estás sentado.
Levanta tu mano como señal de que hoy marca un nuevo día y hoy te quieres acercar a Dios. Hoy Él va a salvar a alguien. Hoy Él va a reconciliar el corazón y restaurar a alguien que se había alejado y va a hacer algo glorioso. Gracias a Dios por estas personas con sus manos levantadas. Alguien más hoy antes de orar. Hoy Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Él te ama con un amor perfecto, con un amor radical. Gracias a Dios por cada vida, por cada corazón. Para dar fuerza a los que tienen su mano levantada, repite esta oración después de mi iglesia. Vamos a decirle: Padre Celestial, perdóname de todos mis pecados. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Te entrego todo, te doy todo mi corazón, alma, mente y fuerzas. Te serviré todos los días de mi vida. Ayúdame a amar a los demás con un amor radical y amarte a ti con un amor radical. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor por lo que Él acaba de hacer. Vida nueva ha comenzado hoy. Una revolución de amor ha comenzado hoy. Gloria a Dios.